Todo comenzó con una mirada que nunca debió cruzarse. Una mirada prohibida, cargada de peligro y curiosidad. Ella no era nadie, apenas una sombra entre los pasillos del castillo, callada, invisible, sometida a reglas que ni siquiera ella misma comprendía. Él, por el contrario, era el rey, un hombre inalcanzable, impenetrable, dueño de cada rincón del reino con su autoridad fría y silenciosa. Pero aquel día, algo cambió. Algo que ninguna norma escrita o no escrita podía prever. Desde ese instante, la tranquilidad del castillo se quebró. La reina lo sintió en cada gesto. El pueblo empezó a murmurar, y en la quietud de la noche alguien intentó sofocar lo que recién nacía. Pero el destino no se detiene ante advertencias humanas. Tiene su propio ritmo, su propia corona. Y lo que estaba por revelarse sorprendió a todos de maneras que nadie había imaginado. Escucha con atención, porque esto no es simplemente una historia de amor, es un relato que durante años nadie se atrevió a contar. Bienvenido a Historias de Época. Dime, ¿desde qué rincón del mundo estás escuchando esto? Estamos en 1724, en el olvidado reino de Tierra Blanca. Un lugar aislado entre las dunas áridas del norte y los densos bosques del sur, donde la luz del sol cae con fuerza, casi como un juicio silencioso. El viento seca la piel y el alma, la tierra es dura, y nada florece sin esfuerzo ni sacrificio. En ese atardecer, el cielo se incendiaba en tonos de bronce y carmesí, y el aire parecía tan denso que cada respiración se sentía como un peso en el pecho. Entre los pilares gastados de madera del corral central, una mujer se tambaleaba, buscando un respiro en la sombra. Su nombre era Lucía, piel curtida por el sol y el trabajo, ojos grandes y profundos que parecían contener el silencio de todas las demás esclavas. Se apoyaba contra un tronco viejo, sudor cubriendo su frente, mirada alerta, labios entreabiertos sin emitir sonido. No lloraba, no gemía, no pedía nada, había corrido para evitar el látigo, pero tropezó y ahora estaba atrapada entre el árbol y su miedo. Entonces llegó un sonido distinto. No era el paso pesado del capataz ni el eco de una orden. Era algo diferente, pasos firmes, decididos, con un ritmo que hacía que el suelo pareciera contener la respiración. Un leve tintineo metálico resonó en la penumbra. No era un arma, era una corona. Lucía giró lentamente, el corazón latiéndole con fuerza, y lo vio. Fernando de Castelar, el rey del reino árido, el hombre que gobernaba con mirada de hielo y manos implacables. Su manto oscuro absorbía toda la luz alrededor, proyectando autoridad y misterio, pero sus ojos, esos ojos revelaban algo que nadie había esperado. No había desprecio, ni furia, ni superioridad. Había algo más profundo, casi imposible de nombrar. La miró con una calma que parecía detener el tiempo. Observó las marcas en su brazo, el polvo en sus pies descalzos, el temblor de sus dedos. Se inclinó con cuidado, colocando su altura a la de ella. Lucía se tensó, apretó los labios. El miedo que llevaba desde la infancia ahora palpitaba con fuerza en su pecho. Cada hombre blanco que había conocido era una amenaza, pero algo en él rompía esa regla. Con voz baja, casi como recordando algo perdido, dijo: «Ha sangrado, ¿no es así?». Señaló la herida en su hombro. Un gesto simple, pero cargado de intención. El capataz la había lastimado. Lucía asintió con lentitud. El silencio se hizo absoluto, pesado, como si el mundo entero contuviera el aliento. El rey extendió la mano, sin tocarla, solo dejando su presencia flotando en el aire. No había orden, ni exigencia, solo reconocimiento. Ella no entendía. Nadie nunca ofrecía nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por dolor, sino por confusión. Fernando se acercó un poco más, solo lo suficiente para que ella percibiera el aroma de su presencia. Caballo, cuero y polvo, la esencia de un hombre que vivía en la autoridad y el deber. Y luego susurró: «No tengas miedo». Lucía frunció el ceño, fijando su mirada en los suyos, y algo sucedió. Un estremecimiento silencioso, definitivo, como si el universo hubiera desviado ligeramente su curso en ese instante. Sin más explicaciones, él se retiró, desapareciendo entre los pilares, dejando preguntas flotando en el aire y un corazón que latía como nunca antes.
Lucía se deslizó del tronco hasta sentarse en la dura tierra, la brisa acariciando su rostro por primera vez en años. Por fin, se sintió vista. Y aquel instante marcó el inicio de todo. El sol todavía dormía detrás de las dunas cuando las campanas del castillo comenzaron a sonar, anunciando que un nuevo capítulo estaba por comenzar, uno que nadie olvidaría jamás. Si esta historia te ha atrapado, si sientes que cada palabra te sumerge más en el castillo y en los secretos de Lucía y el rey Fernando, no te vayas todavía. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Cada semana traemos relatos que te transportan a otros tiempos, otros mundos, otras vidas, llenos de misterio, pasión y secretos que nadie se atreve a contar. No pierdas la oportunidad de seguir cada capítulo, cada susurro y cada sombra que se mueve en Tierra Blanca. Haz clic en suscribirse y acompáñanos en esta aventura que apenas comienza. Tu asiento en primera fila te está esperando. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre las dunas, anunciando la llegada de un nuevo día, tímido pero implacable. En el ala destinada a las esclavas, la rutina ya había comenzado. Cuerpos cansados y somnolientos se movían con rapidez, acostumbrados a un horario que no toleraba demoras ni excusas. Pero Lucía no había logrado dormir. Aquella noche se había extendido como un velo interminable sobre su mente. El encuentro con el rey, la intensidad de esa mirada, el susurro que apenas había escuchado, repetían en su memoria como olas que no se detienen. Se cuestionaba si todo había sido un sueño provocado por el cansancio o el miedo, si la realidad no era solo una ilusión que su mente había tejido para engañarla. Al dirigirse hacia la parte trasera del palacio, donde se reunían las lavanderas, un sobresalto la detuvo. Un soldado alto, cubierto con una armadura discreta que apenas brillaba con la luz de la mañana, apareció frente a ella. Su expresión era vacía, inamovible. Sin levantar la voz, pronunció: «Tú, la de ojos grandes. Lucía, el rey quiere verte en los jardines». En los jardines. El resto de las esclavas se detuvo de inmediato. Algunas retrocedieron un paso, otras contuvieron la respiración, temiendo que el simple hecho de escuchar su nombre implicara desgracia. Ninguna había sido llamada por el rey, mucho menos una mujer marcada por la suciedad y el silencio. Lucía quiso negar con un gesto, pero antes de que pudiera reaccionar, el soldado se dio la vuelta, seguro de que ella lo seguiría. Y lo hizo. Los jardines interiores de Tierra Blanca eran un secreto prohibido, un oasis inesperado en medio del desierto árido del reino. Fuentes talladas en forma de serpientes lanzaban agua cristalina, los emparrados de piedra sostenían rosas rojas y blancas entrelazadas, y la brisa, fresca y suave, parecía borrar toda tensión. Pájaros cantaban entre las ramas, y allí no existía ni una pizca del dolor o el cansancio que marcaba cada rincón del castillo. Lucía avanzaba despacio, cada paso descalzo sobre la piedra pulida resonando en su pecho. Entonces lo vio, Fernando de Castelar, el rey. No llevaba corona, ni el manto oscuro de siempre. Estaba sentado bajo la sombra de un árbol antiguo, vestido con una túnica ligera que dejaba ver su humanidad, no su rango. Al levantar la vista y encontrar la suya, una leve sonrisa se dibujó en su rostro, casi imperceptible, como un secreto compartido solo entre ellos. «Viniste», dijo con suavidad. Lucía permaneció inmóvil, incapaz de pronunciar palabra. Su corazón parecía haber quedado atrapado en la garganta. Él señaló un banco de piedra a su lado. «Siéntate, aquí no hay órdenes, solo curiosidad». Ella dudó, pero finalmente se sentó al borde, manos cruzadas en el regazo, la espalda erguida, los ojos fijos en el suelo. Fernando la observaba con calma, y entonces preguntó: «¿Por qué no hablas?». Por primera vez, alguien hacía esa pregunta con interés genuino, sin ira ni desprecio. Lucía levantó lentamente la mirada, abrió la boca y luego negó con la cabeza. Con un gesto de la mano sobre el pecho expresó algo que era a la vez dolor y vergüenza. Él asintió, sin insistir. El silencio que siguió no era incómodo, sino solemne, como si el tiempo hubiera decidido detenerse solo para ellos. «Me llamo Fernando», dijo, bajando los ojos hacia una rosa caída entre las piedras. «Pero creo que ya lo sabes». Lucía bajó la cabeza, un leve temblor recorriendo su columna. Él continuó: «Hasta ayer no conocía tu nombre». Sus palabras parecían livianas, casi flotando,
y Lucía respiró hondo. Ese nombre, pronunciado por él, tenía un peso diferente, una suavidad que nunca había sentido. Fernando se levantó con calma y se dirigió a un pequeño árbol de higos. Con delicadeza arrancó uno de los frutos y lo extendió hacia ella. Ella vaciló, luego lo tomó. «No eres invisible, Lucía. Ni para mí, ni para ti misma», susurró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez esbozó una sonrisa. Breve, tímida, pero sincera. Desde un balcón cercano, la reina Isadora observaba la escena. Sus dedos apretaban la reja de hierro, como si pudiera romperla con la fuerza de su frustración. La expresión serena que normalmente cubría su rostro ahora estaba oscurecida por algo que no era lástima, sino fascinación. El reino siguió con su rutina habitual, el bullicio de los mercaderes, el rechinar de las carretas y el repiqueteo grave de las campanas de la capilla principal. Pero aquel día, un susurro recorría el aire, un rumor que viajaba por los callejones polvorientos y los corredores de piedra del palacio. ¿La viste salir de los jardines? Dicen que el rey la llamó a ella, la esclava, la de ojos oscuros, la que nunca habla. Sí, Lucía. Ahora Lucía cargaba con algo más que cansancio, cargaba la mirada del mundo sobre sus hombros. Al caminar por el patio, las miradas de desprecio, envidia y pocas de compasión se clavaban como dardos invisibles. Dentro de ella, una lucha silenciosa entre miedo antiguo y un fuego nuevo crecía, una batalla entre desaparecer y ser vista. En la sala de tapices, donde las nobles disfrutaban del vino y las frutas por la mañana, la reina Isadora bordaba con precisión, cada puntada cargada de furia contenida. La condesa Estela, intentando romper el silencio, murmuró: «Majestad, escuché que el rey pasó la mañana en los jardines». La reina levantó la vista lentamente, con calma letal. «¿Distraídos o encantados?», dijo con voz que helaba la sangre. La condesa tragó saliva, consciente de que hablaba frente a alguien que no aceptaba errores. Mientras tanto, Lucía continuaba con sus tareas, pero su mundo había cambiado. La tía Remedios, una mujer mayor y sabia, se le acercó y murmuró: «Niña, cuidado. La mirada del rey es como Solano, quema bonito, pero seca todo a su alrededor. Nunca termina bien para quien nació con grilletes en las muñecas». Lucía cerró los ojos, dejando que las palabras retumbaran en su interior. Entonces recordó el higo, el banco del jardín, la voz de él pronunciando su nombre. Por un instante fugaz, se sintió viva, sintió que quizá su destino podría ser distinto. Mientras tanto, en la sala de audiencias, Fernando escuchaba a los ministros hablar de impuestos y cosechas, pero su mente vagaba. Sus dedos jugaban discretamente con un pañuelo sencillo, caído del jardín por Lucía. Un consejero interrumpió: «Majestad, todo está bien». Fernando alzó los ojos con calma. «Sí, mejor que nunca». Pero no todos en la sala creyeron esas palabras. En la capilla, una vela se apagó sola. Una monja la encendió de nuevo, susurrando: «Hay amor en las sombras del palacio». Y aquel amor, silencioso y peligroso, se movía disfrazado de rutina. El sol brillaba alto sobre tierra blanca, iluminando las torres del palacio, como burlándose de la tensión que hervía en los pasillos. Las campanas sonaron 3 veces, graves y largas, anunciando la ceremonia anual de la cosecha de rosas, un evento que reunía a toda la nobleza para celebrar la abundancia, aunque en un reino donde la riqueza solo era para unos pocos privilegiados. En el gran salón, alfombras rojas se extendían hasta el trono, columnas de mármol adornadas con ramos de flores y músicos tocaban arpas y flautas, intentando con melodía suavizar la tensión que flotaba en el aire. Lucía, con su sencillo manto beige y el cabello recogido con un hilo de sisal, había sido asignada a servir vino en el ala de las mujeres nobles. No entendía la razón, nunca había estado tan cerca de la realeza en una ceremonia. Y allí, en ese instante, su mundo y el del rey Fernando comenzaban a entrelazarse de formas que ningún decreto podría controlar. Si esta historia te ha atrapado, si sientes que cada palabra te sumerge más en el castillo y en los secretos de Lucía y el rey Fernando, no te vayas todavía. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Cada semana traemos relatos que te transportan a otros tiempos, otros mundos, otras vidas, llenos de misterio, pasión y secretos que nadie se atreve a contar.
No pierdas la oportunidad de seguir cada capítulo, cada susurro y cada sombra que se mueve en Tierra Blanca. Haz clic en suscribirse y acompáñanos en esta aventura que apenas comienza. Tu asiento en primera fila te está esperando. Las manos de Lucía temblaban mientras sostenía la bandeja de plata, la mirada fija en el suelo, el corazón desbocado. Desde su trono, Fernando la observaba con discreción, vestido con un manto de terciopelo verde oscuro adornado con hilos dorados que brillaban con la luz tenue del salón. Su rostro mantenía la seriedad que exigía el protocolo, pero sus ojos seguían cada movimiento de ella, cada respiración contenida. A su lado, la reina Isadora lucía un vestido rojo intenso, bordado con perlas que reflejaban cada chispa de luz. Su mirada, afilada como cuchilla, atravesaba el salón entero. Al notar la entrada de Lucía, su puño se cerró lentamente sobre el brazo del trono, una señal apenas perceptible, pero cargada de tensión. El murmullo en la sala era un río contenido. Algunos nobles miraban con curiosidad, otros con burla, y todos percibían la electricidad que colmaba el aire seco, invisible pero imposible de ignorar. Lucía avanzó hacia la mesa de la reina con pasos vacilantes. Cada gota de sudor recorriendo su espalda era un recordatorio de su miedo. Al inclinar la botella de cristal para servir el vino, un hilo rojo se deslizó y algunas gotas cayeron sobre el manto de Isadora. El silencio que siguió no se parecía a nada natural. Era un abismo suspendido, como si el mundo contuviera la respiración ante la posibilidad de un castigo inminente. La mano de la reina se elevó con lentitud, la mirada fija en Lucía, cortando el aire como un filo invisible. ¿Tú te atreves?, parecía decir cada centímetro de su gesto. Lucía cayó de rodillas de inmediato, inclinando la cabeza hasta tocar el suelo. La bandeja de plata cayó con estruendo, el vino rojo extendiéndose sobre el mármol como un río de sangre. Antes de que algún guardia se moviera, una voz profunda y firme rompió el silencio. «¡Basta!». Todos se giraron hacia el rey. Fue un accidente. La reina permaneció inmóvil, apretando los dientes, mientras Fernando bajaba los escalones del trono con pasos medidos, desafiando costumbres centenarias. Se acercó a Lucía arrodillada, la levantó suavemente con una mano sobre su hombro, un contacto cargado de ternura que nadie esperaba. «Levántate en público», ordenó con firmeza, y ella obedeció, manos temblorosas, el corazón latiendo desbocado. Toda la nobleza contuvo el aliento. Fernando sacó un pañuelo de su bolsillo y limpió con delicadeza el vino derramado. El gesto dejó congelados a todos. Un rey tocando a una esclava con suavidad, en público, era un acto de desafío, de audacia. La reina se levantó finalmente, pero sin decir palabra, girándose con frialdad absoluta, sus pasos resonando como martillazos sobre el orgullo herido. Lucía permaneció en el centro del salón, por primera vez visible, y no pequeña. El rey regresó a su trono sin pronunciar palabra, y uno a uno, los pétalos de las rosas que decoraban la sala comenzaron a marchitarse, como si incluso las flores comprendieran que aquel día no sería recordado por la belleza de la ceremonia, sino por secretos que emergían entre las sombras. La noche cayó sobre Tierra Blanca como un manto de carbón, apagando incluso el canto de los grillos. Las ventanas permanecían cerradas, las antorchas lanzaban un brillo débil y el viento traía consigo el aroma seco de la tierra mezclado con rosas cortadas. Los pasillos de piedra estaban impregnados de un silencio casi tangible. Lucía se recostó en el suelo duro de las habitaciones de las sirvientas, pero el sueño no llegaba. La ceremonia, el derrame de vino, la mirada de todos, la mano del rey sobre su hombro, todo se repetía en su mente, una pesadilla que combinaba miedo y fascinación. De repente, pasos ligeros irrumpieron en la habitación. Una joven sirvienta apareció y susurró: «Lucía, ven ahora. Es el rey. Mandó llamarte y dijo que viniera sola». Su corazón se disparó, las piernas temblaban, y aunque sus compañeras fingían dormir, todas escuchaban y comprendían que aquel llamado no era ordinario ni seguro. La puerta trasera del castillo estaba abierta, 2 guardias indicaron que pasara. Subió escaleras estrechas, recorrió pasillos iluminados solo por la luz vacilante de las velas, hasta llegar al salón más íntimo de la Torre Norte, el antiguo observatorio real. El techo de cristal filtraba la luz plateada de la luna sobre el suelo de piedra oscura. Allí, el rey Fernando, de espaldas a la puerta, contemplaba el cielo, vestido con una sencilla túnica azul marino, sin anillos ni espada,
solo él y su presencia imponente. Al escuchar los pasos, se dio vuelta. Sus ojos, normalmente fríos como el hielo, ahora mostraban una turbidez inesperada. «Lucía». La voz hizo que ella se detuviera, manos entrelazadas frente al cuerpo, hombros encorvados. Él hizo un gesto para que se acercara. Titubeó, avanzó un paso, luego otro, hasta quedar a unos metros de él. «Hoy casi fuiste humillada delante de todos, por mi culpa». Ella negó con la cabeza, pero él continuó: «Fui yo quien provocó esto porque hay algo que debes conocer, un secreto que he guardado durante años». Lucía frunció el ceño, miedo y curiosidad mezclados en sus ojos. Fernando abrió un viejo arcón en la esquina y sacó un manto rasgado, teñido por el tiempo. «¿Recuerdas esto? Hace 7 años, cuando todavía era príncipe heredero, caí de mi caballo durante una cacería. Perdí el conocimiento y alguien te arriesgaste a cuidarme, a salvarme». Lucía bajó la mirada, el corazón palpitando. «¿Tú? Eras tú». 2 lágrimas se deslizaron por sus mejillas. A pesar de ser una esclava, a pesar del peligro, había salvado la vida del futuro rey. Fernando se arrodilló ante ella. «Te busqué durante años, desapareciste como un sueño. Y ahora, apareces frente a mí, herida, callada, con la misma luz en los ojos». Lucía retrocedió un paso, sin aliento. El secreto los unía, y aunque sus labios permanecieran cerrados, el pasado hablaba más fuerte que cualquier palabra. Fernando se levantó despacio, acercándose sin tocarla. «No sé qué es esto que siento. Solo sé que desde aquel día, ningún otro rostro quedó grabado en mi memoria como el tuyo». Ella quiso hablar, gritar, abrir su corazón, pero nada salió. Entonces, como respuesta muda, extendió la mano y tocó el manto antiguo, el mismo que un día cubrió las heridas del joven príncipe. En ese instante, las palabras sobraban, su historia compartida estaba viva, intacta, un vínculo que ni los años ni las jerarquías podían borrar. La mañana siguiente parecía transcurrir como siempre en Tierra Blanca. El sol doraba los tejados de arcilla, las campanas de la capilla sonaban con su ritmo habitual y los criados corrían apresurados. Sin embargo, algo había cambiado, invisible pero afilado como cuchilla. La reina Isadora permanecía encerrada en sus aposentos, lejos del salón real y de los balcones, evitando incluso las oraciones matutinas. La ceremonia de la noche anterior seguía ardiendo en su memoria, un rey tocando a una esclava, desafiando su corona y humillando la autoridad establecida. Dentro de su habitación, la luz era escasa, las cortinas cerradas proyectaban sombras largas. Isadora se sentaba frente a un espejo, inmóvil como una estatua de mármol, el cabello trenzado en intrincadas serpientes doradas. Cada reflejo le devolvía el recuerdo de lo ocurrido, cada sombra parecía susurrarle secretos que aún no comprendía del todo. El silencio era pesado, casi físico, como si el castillo mismo contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. Una sirvienta nerviosa movía con cuidado los mechones de cabello de la reina, el silencio llenando la habitación. «Majestad, ¿quieres que encienda las velas?», preguntó con voz temblorosa. Isadora no respondió de inmediato. Sus ojos permanecían clavados en su reflejo, hundidos, vacíos, como si buscaran en el espejo una versión de sí misma que ya no existía. Entonces, con un susurro gélido que apenas rompió el aire, dijo: «Llama a Ramiro». La criada titubeó. Ramiro, conocido como el de la noche, era un hombre que vivía entre sombras, aparecía solo cuando el peligro o la desaparición acechaban. La reina, finalmente, esbozó una sonrisa pequeña y mortal. «Sí, el de la noche», murmuró, con la seguridad de quien sabe que nadie más podría cumplir la tarea. Esa misma tarde, Ramiro apareció en el patio trasero del castillo, disfrazado de jardinero, cortando hojas con una pequeña hoz, moviéndose con la sutileza de un fantasma. Nadie sospechó su presencia, su habilidad para pasar inadvertido era legendaria. Mientras tanto, Lucía, agotada, se entregó al sueño por primera vez en días, con el cuerpo cansado, pero el corazón encendido por la sensación de existir, de tener un nombre y un lugar en el mundo. Sin embargo, alguien la observaba en la penumbra de la noche. Casi a medianoche, los pasos de Ramiro resonaron con discreción en los pasillos del alojamiento de las sirvientas. En sus manos llevaba una daga curva, sin brillo,
y conocía el camino exacto hasta la habitación de Lucía. Pero entonces, un sonido detuvo sus pasos, un llanto infantil, un gemido débil pero vivo. Entrecerró los ojos y vio una lámpara que se acercaba. Era tía Remedios, la esclava más anciana, que recorría la noche rezando con devoción. Ramiro desapareció en la sombra, imperceptible. Lucía no despertó, pero su cuerpo se estremeció. Un instinto silencioso le advertía que algo peligroso rondaba. A la mañana siguiente, un mensajero entregó un billete al rey Fernando. Quisieron borrar tu recuerdo, pero ella aún respira. Protégela. Reconoció la caligrafía de un viejo espía. Su corazón se detuvo por un instante, y sin perder tiempo, recorrió los pasillos hasta el alojamiento de las sirvientas. Allí encontró a Lucía, aún somnolienta, sentada junto a tía Remedios. Sin decir palabra, le tomó la mano y la condujo al patio interior. Bajo la luz del día, Fernando declaró que Lucía dormiría a partir de ese momento bajo su protección. La noticia corrió por el palacio como pólvora. La reina, al enterarse, lanzó un espejo contra la pared. El vidrio estalló en fragmentos que le rozaron el rostro, pero no sintió nada. Lucía, en sus nuevos aposentos, vestida con lino blanco, sentía el peso de todas las miradas, de nobles, criados y hasta sirvientas. Ya no era solo una esclava, era protegida del rey, odiada, temida y observada. Caminó hasta la terraza y contempló los campos secos, el único pájaro cruzando el cielo. Quiso ser libre como él, desaparecer en el horizonte. Horas más tarde, Fernando la buscó con un libro antiguo de poesía en las manos, pero Lucía no estaba. Los guardias no la habían visto salir. La desesperación recorrió al rey, recordaba aquel pasado en el que la había perdido en el bosque. Ahora, de nuevo, desaparecía. Lucía corría descalza entre piedras y polvo, el vestido blanco manchado de barro, huyendo de su propia sombra y de la amenaza que pesaba sobre él. Había escuchado los susurros de las damas de la reina. Querían destituirlo, decían que había enloquecido, que una esclava no podía tener lugar en los salones de mármol. Fernando movilizó a sus jinetes, envió mensajes a aldeas vecinas y cabalgó solo, sin corona ni séquito, con la mirada fija en el horizonte. En San Gabriel, un pastor ciego afirmó haber visto a una mujer llorando junto al río. En Piedras Rojas, un niño recordó haber recibido pan de una joven con vestido rasgado. Nadie podía encontrarla. Mientras tanto, Lucía se refugiaba en una ruina olvidada en las montañas, dormía sobre hojas, comía raíces y cubría sus hombros con telas viejas. Sus pies estaban heridos, los ojos cansados, pero se mantenía firme, convencida de que marcharse era la única manera de proteger al rey. Una tarde cayó exhausta. Un ermitaño, anciano de barba blanca y ojos suaves, la encontró desmayada. Reconoció el símbolo bordado en su túnica, exclusivo de la corte, y envió un mensaje urgente al palacio. La rosa que había huido entre las piedras fue localizada. Al anochecer, Fernando tomó su caballo y partió solo. La noche envolvía las montañas cuando lo encontró. Lucía dormía pálida sobre un tronco, el viento agitaba su cabello y el pecho subía y bajaba débilmente. Él se arrodilló, tocó su rostro con cuidado y susurró: ¿Por qué siempre desapareces cuando más te necesito? Lucía abrió los ojos lentamente. Al verlo allí, no lloró. Solo sonrió, pequeña pero verdadera. La antigua chimenea crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra del refugio olvidado, que ahora servía de abrigo para dos seres marcados por el pasado y un amor prohibido. Fernando, con vestimenta sencilla y cabello despeinado por el viento, compartía el silencio con ella, un silencio que no era vacío sino descanso, compañía y cuidado. Lucía lo observaba mientras él calentaba un trozo de pan sobre el fuego. Deseaba decir algo, agradecer, pedir perdón, pero las palabras morían antes de nacer. Finalmente, él habló: «Sabes que al huir casi mataste una parte de mí». Ella bajó la mirada, conteniendo la emoción. «Lo entiendo», continuó, «querías protegerme, pero tu ausencia duele más que cualquier amenaza». Lucía dejó caer una lágrima distinta, no de miedo ni dolor, sino de rendición. Fernando se acercó, la secó con delicadeza y tomó su mano. «Lo que tenemos no es capricho ni locura. Es memoria, es destino. Me salvaste una vez y ahora de nuevo, solo con existir». Lucía respiró hondo,
tocó su rostro con la mano libre. La lluvia comenzaba a golpear suavemente el tejado de barro, creando un murmullo que acompañaba la calma dentro del refugio. Fernando sacó un pequeño cofre de cuero de su alforja y lo abrió. Dentro, un collar antiguo con medallón de plata y piedra azul. Era de mi madre, explicó, esta piedra protege a quienes amamos. Con manos temblorosas, colocó el collar sobre el cuello de Lucía. Ella lo tocó con reverencia y luego hizo lo impensable. Habló. Guardé silencio por miedo, por dolor, pero ahora quiero vivir. Fernando se inclinó, la abrazó con cuidado, y el mundo exterior dejó de importar. Ya no eran rey y esclava, sino dos sobrevivientes de un pasado cruel, intentando construir un presente donde el amor superara al miedo. La lluvia cantaba sobre el tejado, el silencio se llenaba de respiración compartida. A la mañana siguiente, las campanas sonaron con un tono grave, diferente, como advertencia. Fernando cargó a Lucía hasta el palacio, sin alarde, y ordenó: nadie entra, nadie molesta. Pero la noticia se filtró. El Consejo Real se reunió de urgencia, los ministros furiosos, los generales golpeando las mesas. Esto es una afrenta a la tradición, clamaban. Fernando, sereno, respondió: exigen explicaciones. Por amar a alguien que me salvó, por proteger a una mujer que lleva más dignidad que muchos aquí. La noticia recorrió todo el reino. El rey estaba enamorado de una esclava y planeaba hacerla su esposa. Entre el pueblo surgieron susurros de asombro y esperanza. Él la defiende. Ella es una de los nuestros. En los ojos de Lucía brillaba una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que su presencia traía guerra, pero también cambio. Al día siguiente, se convocó una audiencia pública. La plaza frente al castillo se llenó, nobles en las galerías, soldados firmes, el pueblo expectante. El trono estaba vacío hasta que Fernando apareció, de la mano de Lucía. Ella vestía lino dorado simple, cabello suelto, el collar brillando. Ya no bajaba la cabeza. Fernando subió los escalones del trono y declaró: hoy no hablo como rey, sino como hombre, como alguien que fue salvado 2 veces por la misma mujer. Ella tiene mi lealtad, mi respeto y mi amor. El silencio se rompió primero con murmullos, luego con aplausos que crecieron, reverberando en el palacio y la plaza. Las sirvientas lloraban, los soldados respetaban, los humildes esperanzaban. La reina Isadora, oculta tras cortinas, miraba sin reacción, el rostro inmóvil, los ojos vacíos. Allí, el pueblo no veía a una esclava, veía a una mujer completa. Y desde aquel momento, Tierra Blanca nunca volvió a ser la misma. Subieron juntos los escalones de piedra. La multitud dentro del salón contenía la respiración, suspiros, ojos abiertos, susurros nerviosos. Frente al trono, Fernando se detuvo y miró a los rostros del pueblo. Durante siglos, los reyes se han sentado en este trono buscando mantener poder. Hoy yo me levanto por algo mayor. Su mirada recorrió a todos antes de posarse suavemente sobre Lucía. A esta mujer se la vio como sombra, como sirvienta, como alguien que debía callar, pero ella me salvó, no una, sino 2 veces. Salvó mi vida y salvó mi corazón de la soledad de gobernar para las apariencias. Lucía bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. El peso de la historia superaba cualquier joya real. Entonces, ante todos, Fernando se arrodilló. Un murmullo recorrió el salón como trueno contenido. Lucía, ante todos, reconozco tu alma, tu valor, tu amor. Besó su mano profundamente, y al levantarse, sus labios rozaron los de ella. Fue un beso con historia, con dolor, con esperanza, un beso que dividió el salón en 2 mundos, el viejo y el nuevo. Los nobles conservadores retrocedieron indignados, algunos abandonaron el salón. Pero los pobres comenzaron a aplaudir, primero tímidamente, luego con fuerza, y pronto estallaron gritos de apoyo, de alegría, de libertad. Afuera, mujeres lavando ropa alzaron las manos y los niños reían. Un viejo ciego sentado cerca murmuró: no veo, pero puedo sentir. El reino respiró diferente hoy. Desde lejos, la reina Isadora observaba. Sin ira, solo soledad. Se quitó la tiara y la colocó sobre la losa fría del balcón. Él nunca me perteneció, murmuró.
Pero ahora ella lo ha liberado. Fernando levantó la voz. Desde hoy no habrá más cadenas ocultas bajo estos muros. Si hay amor, que se muestre. Si hay dolor, que se sane. Y si hay realeza, que sea humana. Lucía lo miró como quien mira al sol por primera vez sin miedo a quemarse. El trono dejó de ser símbolo de poder, se convirtió en altar de amor. El reino cambió lentamente. Las campanas sonaban suaves, las calles polvorientas se llenaban de esperanza. Fernando no volvió a sentarse en el trono. Caminaba por los jardines, hablaba con artesanos, cuidaba de los niños y permanecía siempre al lado de Lucía. Ella, con sus manos ahora ocupadas en sembrar hierbas, enseñaba a los niños a leer y escribir, convirtiéndose en la voz suave del pueblo. El palacio se transformó. El Consejo Popular reemplazó las antiguas salas de poder. Campesinos y nobles discutían soluciones al mismo nivel. Lucía enseñaba, Fernando escuchaba, y la reina Isadora partió sin despedidas. Con los años, la historia de Lucía y Fernando se convirtió en leyenda. La plaza principal se llenó de risas y aprendizaje. Una estatua de bronce de Lucía se erigió mirando al horizonte, la mano extendida con un libro abierto, y en la base, Lucía, la voz suave que nos enseñó a vivir con los ojos abiertos. Fernando, ya anciano, cuidaba su jardín, leía poemas y recordaba cada gesto de Lucía, incluso años después de su partida. Cuando un joven campesino le preguntó qué era lo que más extrañaba de ella, Fernando respondió: el silencio. Cuando ella estaba aquí, no necesitaba hablar. Bastaba con mirarme y todo se acomodaba. El amor que nació imposible se convirtió en leyenda eterna. Fernando y Lucía descansan juntos, un rey y una esclava, iguales ante la eternidad. Una historia de valor, paciencia y amor que cambió un reino. Si esta historia tocó tu corazón, déjame tu comentario. Cuéntame qué habrías hecho tú si fueras Lucía o Fernando. Dale me gusta, compártela con alguien especial y suscríbete para escuchar más historias con alma, emoción y secretos escondidos entre las líneas del tiempo. Si esta historia de Lucía y Fernando te emocionó, deja tu like para mostrar que el amor verdadero sigue inspirando. Y no olvides suscribirte al canal para descubrir más historias llenas de alma, secretos y emociones que el tiempo no logró borrar.